Hay un tipo de persona que probablemente reconocerás inmediatamente. Son las personas que han pasado por demasiado. No es una o dos cosas malas, son capas, años de capas, de dolor acumulado. Quizás tuvieron una infancia difícil, luego una relación tóxica, luego una pérdida, luego otra, luego una crisis de salud, luego un fracaso importante. No es solo mala suerte, es como si la vida hubiera decidido que este es su destino, que van a sufrir. Y lo más extraño es que después de tanta adversidad, después de tanto dolor, muchas de estas personas desarrollan una cierta dureza, una dureza que se parece a fuerza, pero que en realidad es entumecimiento. Pueden estar en el medio de una conversación sobre algo hermoso, algo que debería hacerlos felices, y hay algo ausente, una chispa apagada. Un corazón que está ahí, pero no está completamente presente, porque han pasado por demasiado, y el cuerpo, el alma, el espíritu, han aprendido que es más seguro no esperar nada bueno. Si alguna vez te has sentido así, si has experimentado tanto sufrimiento que ahora esperas lo peor constantemente, si has notado que incluso las cosas buenas te parecen amenazantes, si sientes que has pasado por demasiado para poder confiar en la vida nuevamente, entonces lo que voy a compartir contigo hoy puede cambiar todo, porque el budismo tiene una comprensión profunda de esto, no solo del sufrimiento individual, sino del sufrimiento acumulado, del dukkha que se construye capas tras capas, y más importante, tiene un camino para liberarse, un camino que no requiere que el sufrimiento desaparezca, sino que requiere que cambies tu relación con él. Hoy vamos a explorar la psicología budista de las personas que han pasado por demasiado, y descubrirás que el sufrimiento que has acumulado no define tu destino, es solo una etapa de tu viaje. Antes de continuar, suscríbete a Código Kanzen y activa la campana. Cada video es un paso hacia la libertad de quien fuiste en el sufrimiento. Respira profundo y escucha. Déjame empezar con algo que el budismo entiende desde hace 2500 años, que el sufrimiento no es un evento, es un estado. Se llama dukkha y no es simplemente dolor emocional. Dukkha es una insatisfacción fundamental con la vida, una sensación de que algo está mal, una desconfianza profunda en la existencia. Pero cuando una persona ha pasado por mucho sufrimiento, cuando han acumulado capas y capas de dolor, el dukkha no es temporal. Se convierte en el estado predeterminado del sistema nervioso. El cerebro comienza a esperar el dolor. Se prepara constantemente para la próxima crisis. Está en alerta máxima permanentemente. Los científicos lo llaman hipervigilancia. Los psicólogos lo llaman trauma complejo. Los budistas lo llaman dukkha crónico. Pero todos están hablando de lo mismo. Un sistema nervioso que ha aprendido que el mundo es peligroso, que confiar es ingenuo, que las cosas buenas no duran. Y aquí está lo que nadie te dice, que esa hipervigilancia, ese entumecimiento, esa dureza que has desarrollado fue completamente necesaria en el momento. Fue tu sistema de supervivencia, te mantuvo vivo. Pero ahora, incluso cuando el peligro inmediato ha pasado, el sistema sigue activado. Y eso es lo que crea la sensación de estar atrapado, de no poder descansar, de no poder realmente vivir. Porque vives en modo de supervivencia. Y en modo de supervivencia, la vida es solo endurance, es solo pasar el día siguiente. El budismo enseña que el primer paso para liberarse es reconocer esto, no juzgarlo, simplemente verlo claramente, que tu sistema nervioso está activo por una razón, pero que esa razón ya no es válida, que ya no necesitas estar en guerra constantemente
y que hay un camino para desactivar ese sistema, para regresar a la paz, pero requiere entendimiento, requiere compasión hacia ti mismo y requiere disposición a ser vulnerable nuevamente. El budismo describe el sufrimiento de una manera muy específica y entender esto es crucial para sanar. Dice que hay 3 tipos de dukkha que experimentamos. El primero es el dukkha obvio, el dolor físico y emocional directo, cuando pierdes a alguien, cuando te hacen daño, cuando fracasas. Ese es fácil de ver, es el sufrimiento que habla. El segundo tipo de dukkha es más sutil. Se llama el dukkha de la impermanencia. Es la insatisfacción que surge cuando te das cuenta de que todo lo que amas eventualmente desaparecerá, que nada dura, que las personas mueren, que los momentos felices se acaban. Es la ansiedad que sientes incluso cuando las cosas van bien, porque sabes que no van a durar. Y el tercer tipo es el más profundo. Se llama el dukkha de la existencia en sí misma. Es la insatisfacción fundamental de estar atrapado en un ciclo de nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte. Es la sensación de que aunque logres cosas, aunque disfrutes cosas, hay algo incompleto, algo que falta. Ahora, cuando una persona ha pasado por mucho sufrimiento, ha experimentado los 3 tipos simultáneamente, una y otra vez. Dolor obvio, impermanencia, existencia difícil. Y eso crea una acumulación, un sedimento de dukkha que se construye con cada experiencia difícil, hasta que llega a un punto donde la persona no puede distinguir entre el dolor presente y el dolor pasado, entre la amenaza real y la amenaza anticipada. Todo se fusiona en un estado de sufrimiento constante. El budismo enseña que para sanar necesitas reconocer los 3 tipos de dukkha por separado, ver claramente lo que es dolor directo, lo que es miedo de pérdida, lo que es angustia existencial. Porque cuando los ves por separado, pueden procesarse por separado. Cuando están fusionados en una bola de sufrimiento sin forma, es imposible sanar. Ahora quiero hablar de algo que suena extraño, pero es profundamente cierto. Las personas que han pasado por mucho sufrimiento a menudo desarrollan una adicción a él, no porque lo amen, sino porque es lo único que conocen. El sufrimiento se convierte en familiar, predecible y de una forma retorcida, reconfortante, porque es mejor conocer el dolor que enfrentar lo desconocido. Es mejor sufrir de la manera en que sabes sufrir que arriesgarte a sufrir de una manera completamente diferente. Entonces la persona inconscientemente perpetúa el sufrimiento, busca problemas, atrae crisis, sabotea las cosas buenas cuando aparecen, no porque realmente quiera sufrir, sino porque el sufrimiento es el estado que su sistema nervioso reconoce como normal. Es como un termóstato. Si el termóstato está configurado a 50 grados, cuando la temperatura sube a 70, el cuerpo activa el aire acondicionado para bajarla nuevamente. De la misma manera, una persona cuyo sistema nervioso está configurado para el sufrimiento, cuando algo bueno sucede, inconscientemente lo sabotea, para traerlo de vuelta a la temperatura familiar. El budismo enseña que esto se llama tanha, sed insaciable. Pero en este caso es sed de lo familiar, aunque sea doloroso. Y es extremadamente importante reconocer esto, porque mientras no reconozcas que estás inconscientemente perpetuando el sufrimiento, no puedes parar. Culparás a la vida, a la mala suerte, a otras personas. Pero la verdad es que tu propio sistema nervioso está trabajando en tu contra. Y la buena noticia es que una vez que lo ves, puedes comenzar a trabajar con él, en lugar de contra él. Quiero hablar de algo profundamente importante
y poco reconocido. Las personas que han pasado por mucho sufrimiento a menudo construyen su identidad alrededor de ello, sin darse cuenta. Se ven a sí mismas como la persona que sufrió, el superviviente, el que ha pasado por todo. Y aunque esa identidad vino de un lugar real de dolor, se convierte en una prisión, porque entonces, para mantener esa identidad, necesitan seguir sufriendo. Si dejan de sufrir, si empiezan a estar bien, ¿quiénes son? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su propósito? Porque en algún punto el sufrimiento se convirtió en la cosa que los define. Soy fuerte porque he sufrido. Soy profundo porque conozco el dolor. Mi valor viene de todo lo que he superado. Y entonces inconscientemente luchan contra la sanación, porque significa perder la identidad que construyeron. El budismo enseña que esto es anatta, la ilusión del yo, que la identidad que construiste basada en el sufrimiento no es tu verdadera naturaleza. Pero mientras creas que lo es, mientras hagas que tu valor dependa del dolor que has experimentado, no puedes liberarte, porque liberarse significaría ser nadie. Significaría no tener la respuesta a quién soy. Y eso asusta a la mayoría de las personas más que cualquier sufrimiento. Entonces, continúan siendo la persona que sufrió, porque al menos saben quién es eso. Ahora quiero hablar de Tanja en otro contexto. El contexto de la búsqueda obsesiva de salvación. Las personas que han pasado por mucho sufrimiento a menudo están en búsqueda constante, buscando al terapeuta que realmente las cure, buscando al libro que finalmente tiene las respuestas, buscando al gurú que las salve, buscando la relación que las complete, buscando la experiencia espiritual que las transforme. Es una búsqueda desesperada, porque están esperando que algo externo las salve de lo interno. Y esta búsqueda es lo que el budismo llama tanja, sed, anhelo, apego compulsivo, y es un acto de fe completo en que alguien o algo exterior puede resolver lo que está roto adentro. Pero el budismo enseña que esto es una ilusión, que la salvación no viene de afuera, viene de adentro, no porque seas especial o mágico, sino simplemente porque el trabajo es tuyo que hacer. Nadie puede hacerlo por ti. Otro terapeuta no puede curarte. Un libro no puede transformarte. Un gurú no puede salvarte. Solo tú puedes hacer el trabajo de sanar. Y paradójicamente, cuando dejas de buscar desesperadamente la salvación afuera, cuando aceptas que el trabajo es tuyo, es cuando comienza a suceder la verdadera sanación. Porque finalmente dejas de ser víctima. Finalmente tomas responsabilidad. Y en esa responsabilidad hay poder. El budismo tiene un principio fundamental que es especialmente poderoso para las personas que han pasado por mucho. Se llama anicca, impermanencia. Todo cambia, nada es permanente, ni siquiera el sufrimiento. Y aquí está lo extraño. Cuando una persona ha estado en sufrimiento durante mucho tiempo, pierde la fe en la impermanencia. Cree que el dolor es permanente, que así es como será siempre, que nunca mejorará, que esta es su vida ahora. Pero el budismo dice que eso es un error, que incluso el sufrimiento más profundo es impermanente, que cambia, se transforma, se disuelve, no porque suceda algo mágico, sino simplemente porque todo cambia. Es la naturaleza fundamental de la realidad. Las emociones cambian, los pensamientos cambian, las circunstancias cambian. Si ahora estás en la oscuridad, eso cambiará. No porque mereces que cambie, sino porque es la naturaleza de las cosas cambiar. Y cuando verdaderamente internaliza esto, algo se relaja.
porque no estás luchando contra algo permanente. Solo estás siendo paciente con algo temporal. Y esa paciencia, esa aceptación de que esto también pasará, es lo que comienza a liberarte. Ahora quiero hablar de lo que quizás sea lo más importante para las personas que han pasado por mucho. Meta. Amor bondadoso hacia ti mismo. Porque después de todo lo que has pasado, después de todo el sufrimiento, hay algo que muchas personas no tienen: compasión hacia sí mismas. Culpan de sus problemas a decisiones que tomaron en el pasado. Se juzgan por las formas en que se hirieron a sí mismos. Se castigan por no estar mejorados ya, por aún tener síntomas, por aún tener miedo. Y ese castigo, esa falta de compasión, es lo que perpetúa el sufrimiento. El budismo enseña que meta no significa que lo que te pasó estuvo bien. No significa que los errores que cometiste no existieron. Significa que aunque todo eso ocurrió, aunque hiciste cosas de las que no estás orgulloso, mereces compasión. Mereces ser tratado con ternura. Porque eras humano, estabas asustado, estabas herido. Hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías en ese momento. Y eso es suficiente. La práctica de meta se ve así. Coloca tu mano en el corazón y dile a ti mismo: he pasado por mucho y he hecho lo mejor que pude. Que me perdone por los errores, que me ame a pesar de todo, que encuentre paz con lo que pasó. No es una afirmación positiva falsa, es la verdad, la compasión hacia alguien que ha sufrido. Y cuando practicas esto regularmente, algo cambia. El castigo hacia ti mismo disminuye. El juicio comienza a suavizarse. Y en ese espacio de compasión, la sanación comienza a ocurrir. Ahora quiero darte algo práctico, porque entender el problema no es suficiente. Necesitas un camino forward. El budismo ofrece una práctica simple pero profunda para las personas que han pasado por mucho sufrimiento. Se llama vipassana, insight, la capacidad de ver claramente, y funciona así. Primero te sientas y simplemente observas, sin juzgar, sin intentar cambiar, solo observas. ¿Qué siento ahora? ¿Dónde en el cuerpo siento esto? ¿Cómo es la sensación? ¿Cambia cuando la observo o permanece igual? No haces nada, solo observas. Lo que descubrirás es que cuando realmente observas el sufrimiento, cuando estás completamente presente con él, algo sucede. Se disuelve un poco o cambia de forma. Porque mientras lo evitas, mientras lo empujas, mientras luchas contra él, permanece como una roca sólida. Pero cuando estás completamente con él, cuando lo honras observándolo sin resistencia, comienza a fluir. Y en ese fluir hay movimiento. Y en el movimiento hay cambio. Esta práctica es especialmente poderosa para las personas que han pasado por mucho, porque no requiere que hablen sobre el sufrimiento, solo que estén presentes con él. Quiero cerrar esta sección con algo importante. La gente a menudo ve a las personas que han pasado por mucho sufrimiento y dice: eres tan fuerte. Pero el budismo enseña que eso es un malentendido. La verdadera fortaleza no viene de poder endurecer y empujar a través de las cosas. La verdadera fortaleza viene de la flexibilidad, de la capacidad de doblarse sin romperse, del agua, no de la roca. Cuando hablamos de personas que han pasado por mucho, a menudo lo que hemos visto es resistencia, no resiliencia. Resistencia significa que empujas a través, que simplemente continúas, que cierras el dolor y avanzas. Es supervivencia, es necesaria en el momento, pero la resiliencia real es la capacidad de integrar el sufrimiento, de aprender de él, de permitir que te cambie y luego seguir adelante, no como la persona que está luchando a través de ello, sino como alguien que lo ha procesado
y puede vivir con la nueva información que tiene sobre la vida. El budismo enseña que la verdadera resiliencia viene de la aceptación, de reconocer que pasó, de que duele y de permitir que eso sea verdad mientras avanzas, no de negarlo, no de ser fuerte sobre ello, sino de estar con ello. Y cuando haces eso, cuando realmente procesas en lugar de simplemente resistir, la verdadera fortaleza emerge. Quiero abordar algo que muchas personas que han pasado por mucho se preguntan en silencio. ¿Por qué yo? ¿Por qué tuve que pasar por todo esto? ¿Qué hice para merecer esto? Y esta pregunta, esta búsqueda de razón, es en sí misma un acto de sufrimiento. El budismo enseña que hay una respuesta a esto, pero no es la respuesta que esperas. La respuesta es que no hay razón, o hay infinitas razones, pero no hay un significado cosmético por el cual sufriste específicamente. El universo no está castigándote. El karma no está cobrador de deudas antiguas. Lo que sucedió, sucedió, por una compleja red de causas y efectos que es imposible desentrañar completamente, y la búsqueda obsesiva de por qué solo perpetúa el sufrimiento. Pero aquí está lo importante. Aunque no haya razón por la cual sucedió, hay significado en cómo respondes. Hay poder en lo que haces ahora que ha sucedido. Puedes usar el sufrimiento para volverse amargado o para volverse más sabio. Puedes usar el sufrimiento para rechazar la vida o para apreciarla más profundamente. Puedes usar el sufrimiento para castigarte a ti mismo o para amarle a ti mismo con más ternura. La elección es tuya, y eso es lo que importa. Hoy hemos recorrido un camino profundo y doloroso juntos. Empezamos reconociendo las personas que han pasado por demasiado, aquellas cuyo sistema nervioso ha aprendido a esperar dolor. Exploramos dukkha acumulado y los 3 tipos de sufrimiento que se construyen capas tras capas. Vimos cómo el sufrimiento se convierte en una adicción, en familiaridad peligrosa. Reconocimos cómo la identidad se construye alrededor del dolor, atrapándote en un ciclo. Exploramos taña y la búsqueda obsesiva de salvación externa que nunca viene. Descubrimos anicca y cómo nada es permanente, ni siquiera el sufrimiento. Aprendimos sobre metta, la compasión hacia ti mismo después de todo lo que has pasado. Obtuviste una práctica concreta, vipassana, el poder de observar sin resistencia. Y descubriste la verdadera resiliencia, no endurecer, sino integrar. Ahora solo queda una cosa: perdón. Perdón hacia ti mismo, por las decisiones que tomaste bajo estrés, por los errores que cometiste mientras estabas herido, por no poder prevenir todo el sufrimiento. Perdón hacia la vida, porque no es justa, porque no es simple, porque algunos reciben más dolor que otros, pero también gratitud, porque aunque has sufrido, has sobrevivido. Y en esa supervivencia hay una historia de fuerza que probablemente no reconoces. Si estas palabras resonaron en ti, cuéntame en los comentarios. ¿Cuál es el sufrimiento acumulado que cargas? ¿Qué necesitas soltar o perdonar? Tu honestidad puede ser exactamente lo que otra persona necesita para saber que no está sola en su dolor. Y si todavía no formas parte de esta comunidad, suscríbete a Código Kanzen y activa la campana. Cada semana, sabiduría milenaria sobre cómo vivir después del sufrimiento, cómo sanar, cómo encontrar paz. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por tu valía. El budismo enseña que en el corazón del mayor dolor existe la posibilidad de la mayor compasión. No solo hacia otros, sino hacia ti mismo. Que comience tu viaje hacia esa compasión. Hoy, ahora, nos vemos en el próximo video.